La Cámara de Notables, así se supone que es el Congreso de la Nación, pero esto no siempre sucede. Mirá, capítulo 1. Usted me dice, presidenta, cuando seguimos. Aquí le gritaban a Milman, ¿no? Tiene que ver con la supuesta denuncia del kirchnerismo respecto de alguien que escuchó en un café a alguien allegado a Milman y a Milman hablando de un eventual asesinato desde ya condenable de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero esto llega al Congreso con ese nivel, ahí lo tenés, con un nivel realmente muy desagradable. Y esto siguió, tuvo un capítulo 2 de esta manera, mirá. Cada uno en su lugar, que no eleven la voz, que no golpeen las bancas, por favor, ya no grite, Wolf, los oídos me funcionan bien, soy mujer, diputado Wolf, no soy retrasada, no soy sonsa, no me trate de tonta, no me subestime, Wolf. Siéntense, diputadas, por favor, que quiero continuar con la sesión. Hernán, cuando ves esto, recién decías, es lo que se vivió en el Congreso como referencia. ¿Qué implica? Hemos defendido a los ciudadanos del atropello. Después Maxi tuvo una actitud muy destacada que podemos contar después de lo que se hizo. Defendido a los ciudadanos de los atropellos. No hay violencia más grande que quitarle la palabra a alguien. Vos imaginate, no sé, en un almuerzo dominguero con tu familia o con tus amigos que vos querés hablar, digo, no, vos no podés hablar. Vos no, vamos a hablar. Ahora, traslademos eso a la cuestión institucional del recinto de la Cámara de Diputados, donde no es que te sacan la voz al diputado, le sacan la voz a los que representás. Entonces, yo te voy a contar una historia personal, se ha hablado mucho de esto. Hace 2 sesiones, la primera sesión que preside Cecilia Moró, yo estoy sentado ahí al ladito. Le pedía la palabra. Presidente, la palabra. Ya lo anoté. Y después da la palabra y no te anotó. Es decir, esas son chicanas propias de... No, pero entendés que no darle la palabra a un diputado de la Nación, no importa si es a mí, es a toda la gente que representás. No está capacitada para dirigir la Cámara de Diputados de la Nación. Es un manejo discrecional y brutal que genera mucha violencia, muchísima violencia, insisto. ¿Te imaginas algo más violento que... que silenciar a alguien. Que silenciar a alguien, y aparte con los peores modos. Por supuesto, además, la violencia de género es algo suficientemente importante y trascendente y delicado como para escudarse tras la violencia de género. Todo el manejo, ofendiendo a los diputados, insultó a diputados de la presidencia de la Cámara, se hicieron cosas gravísimas. Después se quedan en el gesto de nuestro presidente de bloque. Yo te aseguro que en el momento que filman ese gesto, yo estaba mirando, había cientos de gestos dando vueltas, gestos, insultos. Que tampoco están bien, digamos, ¿no? Hay que decirlo. Nada está bien, pero yo digo, el origen es acallar. Yo digo, y esto no tiene nada que ver con el género, no está capacitada para presidir una sesión. Devuelvo a mi propio ejemplo. Te dice que te da la palabra y no te la da. Tomo ese punto. Maxi Ferraro, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuando ves esta sesión, digamos, ¿qué te genera? A mí me gustaría primero aclarar esto, ¿no? Cuando, como bien decía Hernán, cuando te silencian y te quitan la voz, cuando se violan todas las reglas de funcionamiento y de convivencia de lo que es el recinto donde estamos los diputados, que no es la representación nuestra, sino de la representación popular, uno la verdad que tiene derecho a la indignación y a la resistencia. Digamos, porque la sesión del jueves pasado era una sesión ilegal, había sido convocada a la 1 de la tarde, empezó a las 2:30 de la tarde y a los 5 o 10 minutos de estar hablando la miembro informante, por la mayoría la diputada Osuna, ya no tenían quórum para poder continuar. Sabían que ese número de 129 que lograron para comenzar la sesión no lo podían sostener. O sea, una puesta en escena. Pero por supuesto. Y a ver, uno puede, si se quiere, por supuesto que fue una situación lamentable y vergonzosa,
pero es lo que te decía José, ¿no? Cuando hay tanto atropello, cuando hay tanta violencia también en este sentido como la hubo por parte del oficialismo, nosotros los diputados tenemos ese derecho a la indignación y a la resistencia, y eso es lo que hicimos. Nosotros teníamos que impedir que esa sesión ilegal continuara, porque a su vez pretendían aprobar la creación de 8 universidades en el marco de la legalidad. Y eso es lo que hicimos. Estaba Massa, ¿no? Sentado también. Estaba Massa, estaba Malena, varios intendentes del PJ que llevaron para la creación de estas universidades. Después, bueno, por supuesto, y en el caso mío particular, pude haber tenido un exabrupto y en ese sentido pedir las disculpas y también por las formas, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, varios de los diputados que estábamos ahí queríamos impedir que esa sesión continuara, pero a su vez también que se nos respetara en el uso de la palabra. Te puedo agregar una cosa que muestra el descontrol que generó Cecilia Moró en la presidencia de la Cámara de Diputados. Habitualmente, para algunas leyes, va gente a los palcos. Es habitual, va las gente barras a los que llevaron. ¿Cómo? Las barras. Pero acá llevaron barras que al primer grito que hay de las barras que empiezan a insultarnos a nosotros como diputados de la Nación, un presidente que esté en el pleno ejercicio de su cargo tiene que... calma. No, desaloja los palcos. Desaloja los palcos, es inmediato. ¿Cuántas veces vos pensás, andá a tu memoria, cuántas veces que se desalojen los palcos? Porque no se está garantizando el funcionamiento de los representantes. Cecilia Moró no solo hacía eso, sino que excitaba, arengaba a los que nos estaban insultando y ofendiendo de los palcos. Es decir, con mecanismos propios de la democracia directa. Nosotros vivimos una democracia representativa. La Constitución prevé que esta es una democracia representativa. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Entonces, es una locura lo que está pasando. Yo al revés, a mí me parece que haber mostrado firmeza el día jueves muestra que estamos frenando el atropello de las instituciones, que insisto, no dejemos de vincularlo con Cristina Fernández llevando al Senado de la Nación al bloque de ellos a una posición facciosa y a un conflicto de poderes. Al Consejo de la Magistratura, lo mismo. El desconocimiento de la Corte Suprema o de las órdenes emanadas de la Corte Suprema. El llevar a la Cámara de Diputados el bochorno del otro día. Es un plan estratégico de Cristina Fernández para diluir lo que va a pasar el martes. Porque, insisto, es su infierno tan temido, dar respuesta a sus conductas a tribunales ordinarios de la Nación. Ella es lo que ella quiere, es huir del infierno tan temido y diluirlo en esta situación de irregularidades. Pablo, esta semana tenemos el juicio de vialidad, vamos a tener muchísima cobertura informativa de todo lo que ocurra, pero ¿cómo está el clima en el gobierno? Vos que tenés buena información desde adentro y también de la oposición. Mirá, José, el clima en el gobierno está dividido, digamos, en dos partes. Por un lado, los más responsables que temen qué puede llegar a ocurrir en términos sociales, porque recordemos que la mecha en la Argentina es corta, insisto, en términos económicos, que también tiene un correlato en términos sociales. Vos sabés dónde empieza el fuego, no sabés dónde termina el fuego. Si se corrobora lo que dice, por ejemplo, Luis Delía, van todos a marchar, bueno, eso es un caldo de cultivo de algo que no sabemos qué puede llegar a ser, ojalá que no sea nada. Esta es una parte. Ahora, por otra parte, en la Argentina, información de último momento, hay un presidente de la Nación que se llama Alberto Fernández. Ese presidente de la Nación estaba secundado, claro, porque nadie habla de Alberto Fernández ahora y Alberto Fernández tiene que cumplir su mandato. ¿Quiénes apuntalaban a Alberto Fernández? Una serie de ministros. Esos ministros, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el más importante, quizás es el de Gabriel Catopodis. Catopodis hasta hace poquito apuntalaba a Alberto Fernández, pero fue migrando cada vez más hacia el lado de Cristina Kirchner y ahora prácticamente que también está convocando a la gente a la calle. Entonces se dan estas dos cosas en paralelo. Mira vos, es un dato. Ahí te voy a mostrar en minutos lo que dice Pablo y estábamos... Mira, ahí lo tenemos listo, fíjate. No, yo lo que creo que ellos tienen una consigna que es más profunda y que pasa por la idea de querer escribir esta historia, de querer escribir la historia y borrar al peronismo. Y también está muy claro que entramos en una semana y en un mes muy delicado para todos por lo que va a pasar con la sentencia, por lo que va a pasar y lo que está pasando con el juicio a Cristina y tener en claro, pero no solo para la militancia, para el conjunto de los argentinos que
que un país con esta justicia, digamos, que no se hace un país con esta justicia, que con esta justicia no hay ni república ni democracia. Ellos hacen la cuenta de que si se la cargan a Cristina, el peronismo les dura 15 minutos. Claro. Entonces, está claro que nosotros tenemos que tener bueno, la capacidad, la templanza, pero también la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy, pero muy grave. Ahí está Pablo, lo que decías de Catopodis, que migró muy fuerte. Esto es muy interesante y al caso de Catopodis vamos a sumarle, si querés, al de Luis Delía. Luis Delía, bueno, lo escuchamos hace poquito, recién hace minutos en este programa. Sí. Bueno, hace un poquito más, hace algunos días, decía, yo estaba en la cárcel y escuchaba Otesur, Los Sauces y que Cristina Kirchner estaba enriquecida y me daba bronca. En muy poquito tiempo, Luis Delía se dio vuelta. Catopodis, de alguna manera, también se dio vuelta y esto tiene que ver con el proyecto político 2023, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Una buena y una mala noticia para usted. La buena es que está el doctor Conrado Stoll, que es una eminencia, que nos dedica su tiempo. La mala es que cuando viene el doctor Conrado Stoll es que está cambiando algo en la Argentina. Por ejemplo,